Hola a todo, bienvenido de nuevo. En esta video, te voy a mostrar cómo hacer dinero con la cartera Sudor. Así que con el fin de hacer dinero con la cartera Sudor, la primera cosa que usted necesita para asegurarse de que está utilizando esta dos aplicación. La primera es de la moneda de Sudor y el segundo es de la cartera de Sudor. Así que si usted no tiene esta aplicación en su dispositivo, entonces usted necesita para lanzar primero su Google Play Store o App Store. Y en la barra de búsqueda, primero necesita descargar o instalar la aplicación Sweatcoin. Así que hay que buscar la moneda del Sudor y luego pulse sobre el botón de instalación con el fin de instalar esta moneda Sudor aplicación de trabajo en su dispositivo. Después de eso, es necesario buscar la cartera Sudor. A continuación, tiene que pulsar sobre el botón de instalación con el fin de instalar la cartera Sudor en su cuenta. Ahora, una vez que tenga la moneda de Sudor y la aplicación de la cartera de Sudor en su dispositivo, es necesario poner en marcha la aplicación móvil de la moneda de Sudor en primer lugar. Y si on no ha creado su cuenta en él, entonces usted necesita para proporcionar su dirección de correo electrónico y su contraseña. Y solo tiene que crear su cuenta en la cartera de Sudor. Después de eso, es necesario permitir cierto permiso que ayudarían a esta aplicación para contar su paso diario y se convertirá automáticamente su paso diario en la moneda de Sudor, así como en la moneda de Sudor también. Así que aquí, si desea ver su visión, entonces usted necesita para tocar en la opción de conocimiento y que le mostrará su historial de paso. Básicamente, te mostrará cuánto paso has dado cada día. Y cómo se puede ver que tengo el saldo de 72 monedas de Sudor en mi cuenta. Así que si toco en el botón de saldo, me redirigirá en la sección de saldo donde si toco en la opción de historial de transacción, también me mostrará cuánta moneda de Sudor y la criptomoneda de Sudor que he generado con mi cuenta. Así que aquí, si toco en la opción está trabajando para cripto, te mostrará esta ventana emergente que dais que los primeros pasos que de cada día se convertirán en Sudor y el resto en moneda de Sudor. Así que, básicamente, usted va a hacer dinero con la ayuda de moneda de Sudor, así como con la ayuda de la criptomoneda Sudor. Así que si usted ha generado criptomoneda Sudor, entonces usted necesita para aprovechar la opción de monedero Sudor abierto y entonces usted solo tiene que vincular básicamente su cartera Sudor con su cuenta de moneda Sudor. Así que el proceso de vinculación es muy simple. Solo tiene que iniciar sesión en su cuenta de la cartera Sudor con su cuenta de la moneda Sudor. Así que una vez que haya hecho con éxito que, se aterrizó en esta página donde se va a ver esta opción de reclamación si ha generado la criptomoneda Sudor. Así que como se puede ver que tengo un poco de Sudor reclamable. Así que si quiero conseguirlo en mi cuenta, a continuación, solo tiene que pulsar sobre el botón de deslizamiento con el fin de reclamar y entonces tomará algún tiempo para que usted pueda reclamar el Sudor en su cuenta. Así que solo tiene que esperar algún tiempo. Una vez finalizado este proceso, se mostrará su saldo en la sección de saldo total de la aplicación de monedero electrónico. Ahora, si desea utilizar su moneda de Sudor en la aplicación de la moneda de Sudor, a continuación, solo tiene que poner en marcha su aplicación de la moneda de Sudor. Y una vez que está en esta página, es necesario tocar en el botón de la tienda en la parte inferior aquí en este botón de muestra. Usted será aterrizado en esta página donde usted va a ver varios tipos de ofertas relacionadas con Amazon, PayPal, Tiburon de Surf, etc. Así que, básicamente, usted puede gastar su moneda Sudor en la compra de esta oferta. Así que solo hay que mantener ojo en alguna oferta relativa a la aplicación de efectivo, PayPal o alguna otra aplicación. Así que de esta manera usted será capaz de transferir su moneda de Sudor en el dinero real. Así es como usted será capaz de hacer fácilmente dinero con la cartera de Sudor. Espero que este video fue útil. Y si lo fue, entonces no olvide dar like al video y suscribirte al canal. Muchas gracias por verlo.